Imagínate lo siguiente. Tenemos que hacer una llamada que es complicada y es difícil. Y llevamos un par de días postergándola. Cada vez que recuerdo que tengo que hacer esa llamada, mi estómago se empieza a apretar un poco. Y entonces me pongo a ver la televisión, empiezo a revisar mi teléfono, empiezo a salir, a hacer cualquier otra situación menos lo que tengo que hacer, que es hacer la llamada. Y el apretón de repente, lo que estoy sintiendo en el estómago, desaparece. Es un alivio inmediato. Y ya está. Acabo de resolver el problema de cómo me siento. Por ahora. Pero al día siguiente, la llamada no la he hecho y permanece presente. Y entonces mi estómago se aprieta un poco más. Empiezo a sentir cierta sudoración, taquicardia. Y no puedo estarla postergando. Necesito ya que hacerla. El alivio que sentí el día anterior al momento de hacer otras actividades empieza a durar menos. La ansiedad, antes de pensar, está aumentando y ya es de lo más grande que no lo puedo evitar. A eso le llamamos evitación y es uno de los mecanismos más importantes que va a incrementar la ansiedad, aunque en el momento podamos sentirnos a gusto. Hoy vamos a comprender por qué pasa esta situación y qué podemos hacer para romper este ciclo que mantiene la intensidad y la frecuencia de la ansiedad demasiado alta. Llevamos pues 3 episodios hablando de cómo funciona la ansiedad en nuestra mente, cómo se desarrolla en nuestro cuerpo y cómo se estructura en nuestros pensamientos. Hoy hablaremos acerca de las conductas, de lo que hacemos o también de lo que no hemos hecho cuando la ansiedad aparece. Y cómo esas decisiones de lo que hago o no hago en el momento parecen soluciones, pero que en el contrario son lo que mantienen viva a la ansiedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar una vez más a este programa que se llama Esto también me pasa. Y estamos hablando hoy en el episodio 4 que se titula Evitar o afrontar, un ciclo que va a mantener permanentemente a nuestra ansiedad. En programas anteriores te había compartido que cuando nosotros necesitamos que afrontar una situación, recurrimos a ciertas estrategias para poder resolver esas situaciones presentes que estamos llevando. Te hablé también de que en este programa de la segunda temporada que hemos tratado sobre la ansiedad, íbamos a especificar algo. La ansiedad se trata pues de esta regulación emocional, de las acciones o los afrontamientos que las personas desarrollamos para hacerle frente a un malestar o a un temor que produce que esa experiencia genere síntomas emocionales negativos, ¿no? Y obviamente pues que experimentamos estos síntomas de ansiedad. Entonces, cuando hablamos de la regulación emocional, nos estamos refiriendo a estas estrategias tanto cognitivas como conductuales que utilizamos para poder modificar tanto la recurrencia, la intensidad, las experiencias y las expresiones de un conjunto amplio de emociones, que éstas pueden aumentar en su grado de intensidad, que puedan ser agradables, que no puedan ser agradables y que van a generar una repercusión en nosotros. Y la idea sería pues que cuando tuviéramos una situación, nosotros pudiéramos afrontar de forma asertiva esas emociones, tanto las emociones positivas como las negativas, y que pudieran tener un sentido, una coherencia para poder llevar a cabo la resolución de esos conflictos que tenemos. Sin embargo, muchas veces estamos ante o aprendemos estrategias, como ya lo habíamos visto en unos programas anteriores, que estos también parten pues de los procesos de crianza, de la interacción social, y que muchas veces esas estrategias pueden ser adaptativas o desadaptativas, dependiendo del entorno, la experiencia y el aprendizaje previos que hayamos desarrollado en nuestra vida. Así, cuando nosotros tenemos ansiedad y nos enfrentamos a una situación drástica,
muy pocas veces vamos a poder afrontarla con una parte adaptativa donde hagamos una reevaluación, resolvamos el conflicto, aceptemos, o es decir, que tengamos tanto el conocimiento y la conciencia emocional de lo que está sucediendo. Pero muchas veces estamos ante estrategias desadaptativas que van a incluir, entre otras cosas, de lo que vamos a hablar el día de hoy, la evitación. Pero esta evitación puede ser tanto emocional, conductual, cognitiva. ¿Me explico? Entonces, vamos a pensar y vamos a definir que nuestra evitación son estas herramientas que hacemos para que nosotros podamos afrontar de una manera distanciada cuáles son esas situaciones que tenemos enfrente de nosotros a partir de apartarnos de esas situaciones que vamos teniendo. Porque esas situaciones que vamos a enfrentar, pues necesitan que tener una solución, una estrategia. Y como ante la ansiedad no podemos pensar de manera clara, coherente sobre cuáles serían estas situaciones, entonces activamos otro mecanismo u otra estrategia que es disfuncional, que es desadaptativa, como estos procesos de evitación. Ya te había dicho que se dividían en varios tipos de estrategias evitativas. Dentro de estas estrategias estamos ante la evitación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Es una estrategia que la empleamos para tratar de evitar simplemente la experiencia emocional negativa que en esos momentos esté sucediendo. Y puede incluir en esta evitación tanto las emociones, los pensamientos, sensaciones, memorias, todo aquello que se asocie con esa experiencia emocional tanto en el presente como de sucesos pasados. Fíjate bien en eso. Y que al mismo tiempo estamos generando que haya esta evitación experimental, ¿me explico? Esta situación en la cual la experiencia no tiene que jugar un factor y en el cual debo de generar esta estrategia adoptando múltiples formas en las cuales voy a tratar de evitar por cualquiera de los medios tener estas aprehensiones, estas sensaciones por cualquiera de las circunstancias posibles. Otro tipo de evitación, por ejemplo, la evitación conductual, tiene como finalidad poder evitar o escapar de esas emociones intensas que estoy sintiendo. Para eso voy a evitar las sensaciones internas, las sensaciones externas y de las que me van a estar relacionadas pues con algo que le llamamos conductas impulsadas por emociones. Es decir, hay conductas emocionales que se desarrollan y que todos las tenemos. Voy a ponerte un ejemplo. De repente veo un perro en la calle que empieza a ladrar y una conducta emocional, lo más coherente sería, ¿sabes qué? Pues no le hago caso, me sigo mi camino, el perro a lo mejor tiene miedo, a lo mejor no conoce mi aroma, yo puedo ir caminando, lo ignoro y el perro puede ladrar, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esa conducta emocional puede estar basada en alguna experiencia en la que a lo mejor en algún momento un perro me correteó, un perro me mordió, entonces quiere decir que ante esta circunstancia que estoy teniendo, la conducta emocional tiene que poder afrontar la intensidad de esa emoción negativa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tener conductas emocionales como evitar, ¿no? Veo a un perro y en lugar de atravesarme por esa calle, me atravieso por la otra. Cuando veo al perro, entonces me doy media vuelta y me sigo por otro camino. ¿Me explico? Estamos generando estas conductas, estas evitaciones conductuales para poder no tener un contraste con lo que estamos sintiendo ni con lo que estamos experimentando en ese momento y que me puede recordar a un pasaje que podría ser, no necesariamente siempre, a una situación en el pasado. De tal manera que esas evitaciones conductuales puede ser también algo tan simple como evitar el contacto ocular durante una conversación, evitar ciertos lugares, evitar reuniones. ¿Me explico? Forman parte de esa evitación. También tenemos evitaciones cognitivas, como por ejemplo una que es mi favorita que se llama la supresión, y es donde se trata deliberadamente de suprimir de mis pensamientos esa emoción negativa o esa expresión emocional. Solamente que aquí tiene pues el resultado paradójico. Entre más reprimo, ¿qué crees que sucede? Más aumenta la ansiedad.
Entonces es una forma muy disfuncional de poder afrontar esa situación porque al suprimir lo único que estoy haciendo es generar un momento de intensidad profunda en el cual la memoria va a traerme esos recuerdos por más que los esté tratando de decir no pienso, no pienso, no pienso, en algún momento lo va a traer y entonces ahí aumenta la ansiedad. Por otra parte, también te he platicado, y lo vimos en algunos episodios pasados, acerca de la rumiación como otro tipo de evitación cognitiva, donde las personas focalizan la atención de manera reiterativa, repetitiva, sobre los síntomas de estrés o de un estado de ánimo negativo y las posibles consecuencias y causas que esto pueda tener. Al momento de que me voy focalizando pues en estas partes específicas, superficiales y pasivas, logro tener una situación en la que un pensamiento me lleva a otro pensamiento, luego a otro pensamiento y así sucesivamente. Lo que va a ocasionar es que va a incrementar un afecto negativo, lo cual hace que al mismo tiempo genere más rumiación, me preocupo y yo digo, híjole, esta situación en la que estoy pensando de que voy a reprobar porque no he estudiado y entonces digo, híjole, me está doliendo el pecho, estoy respirando muy mal, no puedo llegar tanta oxigenación a mi cerebro y luego vuelvo a decir, es que para qué te fuiste a convivir con tus amigos, por qué no te dedicaste más tiempo y empiezo a rumiar, entonces se da un ciclo permanente. Esa también es otra de las estrategias de evitación a nivel cognitivo que tenemos. Y por último, aunque no son las únicas, pero sí las que te quería comentar, tenemos también una evitación cognitiva que es denominada la preocupación. Esto es similar a la rumiación, solamente que su focalización es en amenazas futuras. Los síntomas que estoy experimentando, las sensaciones que me estoy preocupando en exceso, me imagino diferentes escenarios con consecuencias negativas que voy a tener y que no voy a poder prevenir, que por ninguna circunstancia se va a poder resolver y entonces empiezan estos pensamientos negativos, me voy preocupando ante las instancias que están sucediendo, lo cual genera que haya una respuesta autónoma de forma disfuncional donde la estrategia será preocuparme, preocuparme, evitar. ¿Me explico? Entonces, estos serían algunos elementos que pueden conformar lo que hoy estamos hablando de cómo está funcionando la evitación en mi persona. Ahora bien, cada que yo evito una circunstancia que genera una intensidad alta de una emoción, voy generando cierto alivio. Quiero que lo pienses de la siguiente manera. Tanto a corto plazo como a largo plazo vamos a tener una circunstancia. Si yo, por ejemplo, me siento triste y de repente voy y me acuesto en mi cama, probablemente voy a tener esa sensación de tranquilidad, de paz, estoy llorando, estoy de cierta manera eliminando toxinas, generando tranquilidad. A largo plazo voy a sentir descanso. El problema es que a largo plazo esto se va a convertir en un proceso muy complicado porque va a haber culpabilidad. Solamente me estoy encerrando, es que no puede ser, no puedo hacer ninguna cosa. ¿Me explico? A largo plazo daría a corto plazo daría la sensación de que tenemos resuelto y de que estamos controlando, fíjate bien en esa palabra porque ahorita vamos a volver con ella, estamos controlando nuestras emociones. Y a partir de ahí, entonces decimos, este proceso que estoy haciendo me está funcionando al corto plazo. Sí, tal vez, pero es como un espejo que solamente te está mostrando una pequeña porción, porque a largo plazo realmente las consecuencias en cuestión de conductas al momento de estar evitando va a generar muchísimos problemas. Va a haber conductas desadaptativas que van a estar permaneciendo y que van a tener una disfuncionalidad en cada cosa que hacemos, porque ese alivio que estamos haciendo al corto plazo le está enseñando a nuestro cerebro algo muy en específico, que la manera de poder afrontar la ansiedad, de poder trabajarla, de poder quitarla, es evitar la situación. Y cada vez que lo haces, ese aprendizaje evitativo refuerza cada una de nuestras conductas al momento en el que vamos a resolver un problema. Lo que le está diciendo la evitación a nuestro cerebro es que realmente la situación pues no es tan complicada como lo esperamos, que lo podemos solucionar al corto plazo, ¿te das cuenta? Entonces le dice que
No pasa nada si lo vuelvo a evitar. No pasa nada si me concentro en salirme, en fumar, en tomar ante esa preocupación. No pasa nada, se va a ir. Solamente es cuestión de algunos minutos en lo que se va estructurando esa tranquilidad, ese alivio, lo cual va a confirmar que la situación era peligrosa y que evitar pues era lo más correcto que teníamos. Entonces, de una manera inconsciente, estamos estableciendo una estrategia de habilidad social que es la evitación. Y cuando menos te das cuenta, dices, ah, caray, yo sigo teniendo ansiedad y la ansiedad sigue creciendo. Me explicó, sigue estando ahí. No la quitamos, tan solo le pusimos una sábana, la tapamos e hicimos como que no existía. No porque la situación no fuera peligrosa, sino porque la señal de alarma se vuelve cada vez más sensible. Y entonces ante cada circunstancia en la que tenemos un afrontamiento, una situación de peligro real, terminamos por decir, no, no la voy a afrontar. Lo más fácil es hacer esto. Y a largo plazo, bueno, pues tenemos consecuencias que realmente van a tener un alto impacto y significativo en nuestras vidas. Te he comentado en programas posteriores que la ansiedad tiene mucho que ver con la interpretación que hacemos de las cosas. Eso va a ser uno de los grandes disparadores que tenemos al momento de ver una situación. Si veo que tengo un examen importante, de repente la interpretación es no lo voy a pasar, no me entra el conocimiento, se me dificulta. Las interpretaciones que estamos haciendo nos llevan a generar una expectativa coherente, irracional, distorsionada de lo que realmente es esa situación, lo cual genera que empecemos a tener algunos problemas en cuestión, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Acuérdate el programa pasado, empezamos a tener ciertas taquicardias, cierta caticia, el bruxismo, porque estamos interpretando esa conducta emocional o esas emociones o esas experiencias emocionales como totalmente desagradables, funestas y que no podemos contra ellas. Es el pensamiento catastrófico en su máximo esplendor. Entonces, esto lo que nos va a llevar es que activa nuestros pensamientos y digo, no, no voy a poder pasar el examen. Ahí yo ya estoy interpretando. Y entonces mi cuerpo pues está activándose porque necesitamos que recordar que hay una triada importante, el PAC, pensamiento, afecto y conducta. Lo que pensamos tiene una repercusión en nuestras emociones o en nuestros afectos y también en nuestras conductas. Entonces, si yo estoy haciendo una interpretación distorsionada de no voy a pasar el examen, pues mi cuerpo se empieza a tensar, empiezo a generar un malestar, empieza a ver una aceleración cardíaca, respiratoria. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis conductas? Pues voy a evitar. Voy a hacer todo lo posible por no pensar en el examen o por disminuirlo o solamente voy a hacer rápido una lectura de 10 segundos y ya. Y voy a decir, bueno, que Dios quiera lo que suceda y ahí nos vemos en el examen. La evitación, pues, genera, como te dije hace rato, una conducta al corto plazo que es de alivio inmediato. Y ahí se supone que cierra el ciclo, ¿no? Pero realmente lo que va a hacer es que lo está reiniciando con mayor intensidad la próxima vez que te veas enfrentada a una situación complicada. No es que esta situación, no puedas manejarla. Es más bien que la interpretación que le estás dando es que esto te está arrebasando, que se te va de las manos. Y ante esa interpretación, las conductas evitativas están tratando de protegernos. Entonces, nuestro organismo nos dice, espera, yo te ayudo, yo lo resuelvo. El problema es cómo lo está tratando de resolver. Ahí viene el gran problema. Porque la evitación lo único que va a hacer es que no es una solución, sino que es, digámoslo así, quiero que lo veas como si le estuviéramos pidiendo al banco un préstamo, solamente que te lo va a pasar con altos intereses. Es decir, al momento en el que firmaste no te diste cuenta en esta evitación las letras chiquitas que te dice, va, órale, vamos a enfrentar esta situación, pero ¿qué crees? Después me lo vas a terminar pagando con muchas creces. Y ahí es donde decimos, híjole, esto de la evitación es cosa seria y tendríamos que tomarla con un poco más de conciencia. Entonces, vamos a dar una técnica para este episodio 4 del día de hoy,
que si decimos que el problema entonces son las interpretaciones, entonces, ¿cómo le hacemos para evitar incrementar la ansiedad? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? O sea, eso me genera mucha ansiedad. Retomemos el primer ejemplo que te puse de la llamada. Eso tengo que hacerla sí o sí. Y no puedo evitarla para siempre. Necesito que hacerla porque se trata de algo importante. La idea es de que en nuestros procesos cognitivos conductuales, en habilidades sociales, tenemos una técnica que se llama técnica de exposición gradual. Esta técnica de exposición gradual lo que nos dice es vayamos a enfrentar la situación que tenemos por delante de forma gradual, es decir, de un paso a la vez, un pasito. ¿Por qué? Porque la idea de evitar es que siempre vamos a reforzar el no hacerla a condición de que algo malo va a pasar. La técnica expositiva nos dice, bueno, vamos a afrontarla porque es la mejor manera en la cual podamos, primero, observar que esa situación no es tan problemática como la estamos pensando. Y en segundo, y lo más importante, que podemos enfrentarla. Y que podemos enfrentarla dividiéndolo en muchos elementos, en muchos elementos, de tal manera que yo siga manteniendo la visualización de cómo está mi ansiedad, pero al mismo tiempo de cómo estoy afrontando esa situación. Si en la llamada, por ejemplo, en lugar de poder procrastinar, de poder evitarla de forma indefinida, ¿qué tal si empiezo por, imagínate, algo sencillo, escribir lo que quiero decirle a esa otra persona? Agarro mi libreta, hago unos pequeños apuntes en forma de lluvia de ideas, es decir, empiezo a colocar cuáles serían posibles respuestas que yo le diría a esa persona sobre determinado tema que tengo que hablar con ella. Y empiezo a escribirlas. Cuando tú las empieces a escribir, y lo vimos en esta temporada, empezamos a generar una narrativa que va a tener una construcción, porque se va a basar en el lenguaje, en cómo lo interpretamos, en cómo lo construimos. Área de Broca, de Wernicke, de Brodmann entran en juego y estas nos van a permitir decodificar el lenguaje, la comunicación, lo que voy teniendo para poder aterrizarlo. Y cuando lo aterrizamos y va teniendo sentido, la ansiedad con esta irracionalidad que maneja no puede seguir. No nos sigue el ritmo porque estamos aterrizando una idea de manera racional, coherente, funcional, y entonces para eso pues, la ansiedad, el ratoncito, no puede contra ello. Entonces escribo lo que tengo que decir. Luego, ¿qué te parece si eso que lo que acabo de escribir, en un segundo paso digo, ¿sabes qué? Lo voy a practicar en voz alta solo. Quiero ver cómo se escucha. Quiero escucharme yo al momento de haber escrito esta narrativa y cómo se oye. Tal vez a lo mejor me convenza, tal vez haya que hacerle algunas modificaciones y digo, ay, ¿qué crees? En esta palabra o en esta situación que estoy diciendo, como que no me convence. ¿Qué tal si intento con lo siguiente? Ah, bueno, ya lo podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y después a lo mejor en otro paso quizás pueda decirle a una amistad, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, oye, ¿sabes qué? Necesito que practicar esto. ¿Podemos practicarlo juntos? Déjame hacer como si estuviera en la llamada, te lo digo a ti y me dices qué tal te parece. Ah, bueno, entonces yo tendría un proceso de retroalimentación en el que esas personas no me mentirían, sino al contrario, me reforzarían, me darían una expectativa propia de cómo se escucha y a lo mejor si podría hacer alguna modificación en ese texto que estoy desarrollando. Y por último, un último paso podría, pues ahora sí intento hacer la llamada. ¿Me explico? La idea es de que cada situación, cada peldaño que estamos construyendo, te has de acordar en la primera temporada de las autoinstrucciones, es esto lo mismo. Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, ¿cómo lo voy haciendo? En la temporada uno hablamos de eso. Te recomiendo que escuches esos episodios de esa temporada. ¿Por qué? Porque en este momento lo que estamos haciendo es que cada peldaño le está mandando un mensaje a nuestro cerebro, que eso es lo fundamental. Lo hice y ¿qué crees? No es catastrófico como parecía. Realmente no es el peor, o sea, el peor de los escenarios es que a lo mejor me pueda trabar, el peor de los escenarios es que a lo mejor me coma una palabra, pero hasta ahí no pasa nada, no voy a perder la vida, nadie se va a burlar de mí,
simplemente puedo intentarlo, no pasa nada. Y me doy cuenta de que es un pensamiento irracional eso que me ha venido acompañando y que me ha generado las conductas evitativas. Y esa es la información que necesitamos para poder hacer una reestructuración cognitiva y decirle a la amígdala, oye, 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 esto no es una amenaza real, esto es irracional, relájate y no pasa nada. Con el tiempo, cuando nosotros estemos midiendo esta técnica, y podemos medirla con algo sencillo, colocar del número del 1 al 10, cuánta ansiedad me genera cada uno de los peldaños que estoy haciendo. A lo mejor el primero, digo, oye, escribirme me genera como un 8, y a lo mejor cada peldaño va a ser diferente. De tal manera que me voy a dar cuenta que cuando lo haga con alguna amistad, digo, pues oye, yo decía que era de un 8 de un 9 pero realmente pues es como de un 3 un 4 o hasta menos. ¿Me explico? Entonces, esto se empieza a sentir más rutinario, empieza a haber una modificación porque estoy cambiando la interpretación del hecho. Y al momento en el que cambio esa interpretación, tengo una relación mucho más funcional con la situación y evidentemente con el afrontamiento del problema, dándome cuenta pues que no era tan grave como lo estaba pensando. A lo largo de todos estos años en terapia me doy cuenta de una cosa que es muy desagradable, que la escucho en mis pacientes. Cuando presentan ansiedad o cuando evitan, les dice, es que eres un cobarde, es que no enfrentas la realidad, es que tienes miedo. Y realmente ese tipo de comentarios son disfuncionales, son comentarios pasivo-agresivos que no suman y que no retroalimentan de una forma asertiva lo que queremos. Primero, a esas personas que lo han hecho, yo les diría, dejen de hacerlo, eviten hacerlo, ¿no? Paradójicamente. Y por la otra, nos estamos dando cuenta que la evitación no es una cobardía, no es ser miedoso. Es más bien que la evitación es una estrategia aprendida a través de las crianzas y las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida y que hemos aprendido a asociarla que al corto plazo tiene un alivio, pero a largo plazo aumenta de forma considerable la ansiedad. Y acuérdate lo que te dije del error, los errores son un aprendizaje, o sea, ya lo hicimos, pues no pasa nada, no te castigues, intentémoslo el día siguiente. Y nos damos cuenta de que hay un ciclo de mantenimiento que se puede romper cuando interpretamos de forma más clara, más coherente, más sencilla, más asertiva esas situaciones que estamos evitando. Y que cuando nos exponemos ante la situación que nos va a generar ansiedad, ojo, la exposición gradual genera ansiedad, pero nos damos cuenta que podemos tenerla en nuestras manos, podemos controlarla, podemos hacerla mucho más compasiva de hacer. Y también nos damos cuenta de otra cosa. No necesitamos controlar nuestras emociones. ¿Te acuerdas hace rato que te dije, ojo con esa palabrita? No necesitamos controlar nuestras emociones. Las emociones no se controlan, las emociones se regulan. Y entonces ahí viene la gran capacidad que tenemos para volvernos flexibles, para generar adaptabilidades asertivas que para nosotros nos genere un bienestar. Bien, en el próximo episodio, con el cual cerraremos esta bonita temporada número 2, vamos a cerrar todo lo que hemos venido aprendiendo y compartiendo, escuchando y acompañándonos juntos y juntas en estos 4 episodios pasados. Vamos a juntarlos en una sola toma de ejemplo y a partir de ahí vamos a hablar sobre esto, de la regulación emocional, cómo tiene un impacto en nuestra vida cotidiana y qué podemos hacer para llevarlo a cabo. Y eso va a ser el cierre de nuestra segunda temporada